tenemos otras hormonas que, por ejemplo, pueden facilitar la recuperación, pero quizá no tanto provocar un aumento drástico de la masa muscular, pero sí recuperación de tejidos, recuperación de lesiones, como por ejemplo sería la hormona de crecimiento. Entonces, según el deporte, según el momento de la temporada, según el objetivo que se persiga, se va a hacer un uso de unas sustancias y en unos momentos concretos. Luego hay otras sustancias, por ejemplo, que Gracias a ti he dormido. Vamos a hablar un poquito concretamente de fármacos porque estamos hablando muy general y ahora que estamos hablando pues hormona del crecimiento, testosterona y demás, eh, se sabe que evidentemente las sustancias pues te hacen ganar masa muscular, se sabe que otras sustancias te hacen ganar fuerza, se sabe que otras te van a hacer perder grasa. Entonces, esto suena un poco panacea, luego ya te preguntaré por efectos secundarios y sí, todo el claro. rollo, pero primero que a mí me suena todo fantástico y digo, wow, pues qué lástima que todo esto sea ilegal y todo el rollo porque al final suena todo muy bien, ¿no? También quiero hacer un disclaimer en letras mayúsculas y fosforitas que no estamos incitando a nadie a consumir sustancias, simplemente estamos tratando, yo al menos, de buscar información en algo que desconozco, ¿vale? Así que disclaimer por aquí, no estamos diciendo que queremos que nadie Por supuesto, en utilice absoluto. sustancias. Te quiero preguntar, tío, porque ¿cuáles son los beneficios de tomar sustancias? Por ejemplo, aparte de estos tan famosos. Sí, veamos. Como decías, hay muchos grupos de sustancias y cada grupo, digamos que afecta de una forma al individuo, afecta a un sistema dentro del individuo y por tanto produce unas mejoras de rendimiento diferentes, ¿no? Entonces, tenemos la mítica familia de los esteroides, que es lo que todo el mundo considera el dopaje común, ¿no? Que son hormonas que aumentan el anabolismo en el cuerpo, por tanto, aumentan la cantidad de masa muscular, la recuperación, aumentan la fuerza, todo eso, digamos que va ligado, ¿no? Todo un aumento de masa muscular, pues va a producir un aumento de rendimiento general, fuerza, potencia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos otras hormonas que, por ejemplo, pueden facilitar la recuperación, pero quizá no tanto provocar un aumento drástico de la masa muscular, pero sí recuperación de tejidos, recuperación de lesiones, como por ejemplo sería la hormona de crecimiento. Entonces, según el deporte, según el momento de la temporada, según el objetivo que se persiga, se va a hacer un uso de unas sustancias y en unos momentos concretos. Luego hay otras sustancias, por ejemplo, que pueden mejorar la capacidad aeróbica, que es muy interesante, pues el tema del ciclismo, deportes de equipo. Luego, dentro del ciclismo, por ejemplo, no siempre el dopaje está ligado a una sustancia. Es decir, tú puedes, como ciclista, sacarte sangre fuera de temporada y después, cuando estás en temporada, inyectarte esa sangre extra. Entonces, lo que consigues es un mayor volumen sanguíneo y, por tanto, tienes una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Si tú tienes más sangre, tienes más células rojas, más leucocitos, hematocrito, etcétera, células rojas de la sangre, que son las que se encargan del transporte de oxígeno. Entonces vas a tener más rendimiento aeróbico. Entonces, no siempre el dopaje está ligado a un grupo de sustancias en concreto, sino que también puede estar ligado a una serie de prácticas. En este caso, por ejemplo, una transfusión de sangre que te quitas en un momento en el que no estás compitiendo y no la necesitas, la conservas y luego te introduces cuando estás en una fase competitiva y no darías un positivo por nada, ¿no? Luego si tienes un exceso de células rojas, etcétera, pues a lo mejor en un control te lo pueden detectar, pero si siempre juegas, digamos, al límite de lo que es fisiológicamente posible o natural, pues nunca vas a dar positivo, aunque realmente estás haciendo uso de unas prácticas, pues, digamos que mejoran el rendimiento de forma artificial, ¿no? Y eso precisamente de no de pasar los controles, que decir, es algo que tenemos el famoso caso de Lance Armstrong Sí. y de cómo, por ejemplo, consiguió 7 Tours de Francia Ujú. y hasta que no pasó por el programa de Oprah y confesó un poco pues haber utilizado sustancias, aunque había pasado todos los controles habidos y por haber, Sí. pues no le pillaron, ¿no? Y lo que me gustaría que contaras también, aparte de cómo se pueden pasar controles y Sí. todo el rollo, es qué te parece, porque a mí me parece ridículo, que se aplauda tanto durante tantos años, 7 años, a una persona que ha conseguido logros superhumanos y demás, y que luego se le demonice tanto. Sí. Quiero decir, ¿no es un poco contradictorio? Sí, ahora después hablaré del tema del mérito, etcétera, con esto de Armstrong, pero primero para el tema del pasar los controles,
veamos, como es algo que depende del hombre, es decir, una persona te va a hacer un test, una persona te va a gestionar, todo está gestionado por humanos. No hace falta que entremos ya en el tema de manipular pruebas o manipular marcadores biológicos para no dar un positivo, sino que simplemente por ser un sistema basado en humanos, que un humano te tiene que ir a hacer la prueba, un humano tiene que mandar la prueba al laboratorio, ya es un sistema muy fácil de corromper si hay dinero de por medio. Entonces, tú puedes tener un caso de una persona que, si van a hacer una analítica a un deportista muy famoso que no interesa que dé positivo, como sería la figura de un Lance Armstrong, o en el fútbol, por ejemplo, no digo que se haya dopado, pero una figura como Cristiano Ronaldo, si una figura como Cristiano Ronaldo da positivo en el fútbol, las repercusiones económicas de esto serían increíbles. A nadie le interesa que Cristiano Ronaldo dé positivo. Entonces, independientemente de que dé o no, si tenemos tantos intereses económicos detrás y tenemos un sistema que depende de seres humanos y de su conciencia y de su capacidad de no ser, digamos, manipulados o comprados económicamente, pues entonces, si de por sí quizá podemos pagar a alguien para que manipule las pruebas, o nos pueden avisar antes de tiempo para que el deportista se prepare, o avisarnos antes de tiempo para que el deportista tenga tiempo de preparar a otra persona que manipule las pruebas. En fin, hay un montón de cuestiones. Y luego, una vez que asumimos que se están llevando a cabo todos los protocolos de prueba antidopaje sin ninguna manipulación, es decir, que viene una persona en un momento aleatorio de la temporada, te hace una prueba, te mira cómo meas en el bote y te saca sangre de él personalmente. Una vez que estamos ahí, ese deportista puede haber manipulado, digamos, los tiempos de detección de las sustancias y en ese momento no dar positivo, porque pueden haberle avisado, o puede haber hecho un uso más sofisticado del tema del dopaje y con sustancias, por ejemplo, que solamente duran unas horas en el cuerpo. Entonces, tú tienes un margen de unas horas para hacerte el test. Si tú tienes un margen de unas horas para hacerte el test y puedes controlar o coordinar con el timing de la sustancia, pues a lo mejor cuando meas en la bolsita o donde sea, ya esa sustancia no va a dar positivo. Después tenemos, en casos más sofisticados de países que tienen programas de dopaje más sofisticados subvencionados por el Estado, como pueden ser China o como era Rusia, puedes tener sustancias que todavía la WADA, la Asociación Mundial Antidopaje, no puede detectar. Tiene test que todavía no detectan ni esa sustancia ni los metabolitos, que son las sustancias que se producen al asimilar esa sustancia en el cuerpo. Entonces hay un montón de posibilidades. Está la manipulación directamente de las personas que están ocupadas de eso. Está el control del tiempo de detección de las sustancias para poder manipularlo y que, aunque te hagan un control, si tienes alguna hora de margen, poder dar negativo. Y, por ejemplo, incluso en países más sofisticados con más recursos, simplemente usar sustancias que todavía no se pueden detectar. Que es un poco lo que sucede cuando pasan 4 o 8 años de unos Juegos Olímpicos. Exacto. Y llega una persona y dice, no, esta ya no es oro, Exacto. está descalificada. Esto ocurrió con la halterofilia y ha sido una carnicería tremenda, porque los de 2008 y 2012 se han ido haciendo retest de esas muestras, y unos años después hemos encontrado con que a lo mejor los 5 primeros han dado todos positivo. Entonces ha habido unos casos brutales de dopaje y además es curioso porque han dado positivo por sustancias que son muy poco sofisticadas. Por esteroides, por ejemplo, que son muy rudimentarios, muy antiguos, pero que usaban ciertos métodos para camuflar esas pruebas o que manipulaban los tiempos de detección, y entonces hoy en día podemos detectar algunos metabolitos que a lo mejor duran ya meses dentro del cuerpo y antes no se podía. Entonces tú usas a lo mejor una sustancia hace 8 meses y con las pruebas de hoy no lo detectas, pero a lo mejor dentro de 5 años hemos descubierto otro metabolito de esa sustancia que dura 15 meses, y entonces ya con esa tecnología volvemos al pasado, volvemos a repetir las pruebas de dopaje en esas muestras extraídas en el año 2021, por ejemplo, y ahí sí que da positivo. Entonces, pues sí, en halterofilia, por ejemplo, ha sido una caza brutal.